Era una noche tranquila en mi nuevo apartamento. Había sido enfermera durante años, pero a veces las largas horas en el hospital no se comparaban con la fatiga de ser madre soltera. Sofía, mi hija de 6 años, ya estaba en su cama, y yo intentaba relajarme después de un largo día de trabajo. Todo parecía normal, o al menos eso creía yo. Mientras leía un cuento a Sofía, las luces parpadearon por un momento. No pensé mucho en ello, tal vez era un problema de electricidad. La historia transcurría suavemente, su voz comenzaba a hacerse más suave y ella estaba a punto de quedarse dormida. Fue en ese instante que miré hacia la ventana y vi a un hombre. Su mirada era intensa. No puedo decir cómo sabía que estaba ahí, pero mis instintos me gritaron que algo estaba mal. «Quiero llevarme a tu hija», susurró el extraño. Su voz resonó en mi mente. Mi cuerpo se congeló. En un instante, todo pareció desvanecerse. Tal vez estaba cansada, tal vez era el estrés acumulado. Intenté atribuirlo a la fatiga, pero algo en su mirada me decía que no era solo eso. Los días pasaron y las inquietudes comenzaron a acumularse. Noté que los juguetes de Sofía aparecían en diferentes lugares, como si alguien los hubiera movido. Una tarde, escuché ruidos en el pasillo. No estoy segura de qué era, pero el sonido se asemejaba a pasos. Cada vez que abría la puerta, solo encontraba el silencio. El ambiente que había pensado que era seguro comenzó a inquietarme. Decidí hablar con algunos vecinos, pensando que quizás tendrían alguna respuesta. Pero las respuestas fueron evasivas. «Es solo tu imaginación», me decía una señora mayor. ¿Era yo la única que sentía que algo no estaba bien? El miedo empezó a tomar forma. Cuando caía la noche, el aparto se llenaba de sombras. Cada sonido, cada susurro, hacían que mi piel se erizara. Una noche, decidí que iba a enfrentar este sentimiento. Salí de la habitación y caminé por el pasillo oscuro. El aire se sentía pesado. Fue entonces que lo vi de nuevo, de pie al final del pasillo. Me miraba. Le pregunté si estaba bien, no respondió, pero su mirada lo decía todo. Su rostro era una mezcla de curiosidad y amenaza. Entonces, preguntó, «¿Por qué estás con ella?» Me di la vuelta, sin saber qué hacer, pero el instinto me decía que debía proteger a Sofía. Paseé rápidamente hacia su habitación, esperando que no me siguiera. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Sentí una punzada de terror al darme cuenta de que no había nadie más en el pasillo. El silencio era absoluto. Apreté la mano de Sofía mientras dormía. Mi corazón latía rápido. No podía dejar que ese hombre se acercara a ella. Entonces, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, y como si fuera un mal sueño, él estaba de pie allí, en la esquina. Su sonrisa era como un rayo de luna en la oscuridad, y sus ojos llenos de promesas inquietantes. El tiempo se detuvo. No podía gritar, no podía moverme. Solo quería despertar de esta pesadilla en la que me había atrapado. Pero en ese momento, su mirada se volvió aún más penetrante, y su voz volvió a sonar, «Voy a llevarme a tu hija». No sabía qué hacer. Solo sabía que debía protegerla, cueste lo que cueste. Capítulo 2. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él apareció en la esquina. Solo podía concentrarme en no hacer un movimiento brusco. La respiración de Sofía, leve y tranquila, era lo único que seguía anclándome a la realidad. En ese instante, todo se volvió nublado. Mis pensamientos eran un caos. ¿Debía gritar? ¿Escapar? Mi mente me decía que cualquier movimiento podía desencadenar lo peor. «¿Por qué estás aquí?», logré murmurar, casi sin poder pronunciar las palabras. Él dio un paso más hacia adelante, como si cada movimiento estuviera diseñado para paralizarme aún más. «Porque ella me pertenece», respondió, con esa voz suave que retumbaba en las paredes del cuarto. «Te lo he dicho antes, solo tengo que llevarla conmigo. No deberías estar en medio». Me forcé a separarme de la niña, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. En una fracción de segundo, tomé una decisión absurda. No podía dejar que se acercara a mi hija. Me interpuse entre ellos, la visión de su rostro se hizo aún más intensa. Mis ropas, ahora húmedas por el sudor frío,
parecían un lastre mientras intentaba luchar contra el terror que invadía mi pecho. Lárgate, dije con más valentía de la que sentía. Sentí que mi voz vibraba en la oscuridad. No te acerques a ella. Él se detuvo. La expresión en su rostro cambió, y algo en su mirada se tornó amenazante. Deberías saber que esto no se trata de un juego. Te lo estoy diciendo por tu propio bien. Las palabras se deslizaron como veneno. Me estiré lo que pude, sintiendo como las sombras alrededor de él se movían con su presencia, como si estuvieran vivas. Volteé hacia la ventana sin dejar de observarlo. La idea de que podía escapar era tentadora. Pero el instinto de proteger a Sofía ocupó mis pensamientos. Abrí la ventana, y el aire fresco de la noche entró en la habitación, llevándose un poco del agobio que me inundaba. Pero la figura del hombre se mantenía fija, como una sombra inmutable. Mientras la luz proyectaba su figura contra la pared, noté algo más. Su cabello estaba desordenado, su ropa parecía vieja y rasgada, y en su brazo, un pequeño símbolo que no sabía reconocer. Mi mente intentaba atar cabos, mientras él se acercaba un paso más. No deberías haber hecho eso. Te estás metiendo en un camino oscuro. Sin pensar, lancé un grito. Sofía, despierta. Despierta. El impacto de mi voz rompió la tensión en el aire. Su mirada se movió rápidamente hacia la niña, y eso fue lo que necesitaba. Sin esperar más, me lancé hacia la puerta, pensando que podría chocarla y obstaculizar su avance, pero antes de que pudiera alcanzar el umbral, sentí una mano pesada sobre mi hombro. La presión me hizo caer de rodillas. El horror me paralizó. Me di vuelta y vi que él estaba más cerca de lo que había imaginado, su sonrisa se ensanchaba, como si disfrutara del miedo que estaba generando. Entonces escuché a Sofía moverse. Mamá, ¿qué pasa? Su voz sonó débil, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. Mi corazón se detuvo. Aquí estaba mi prioridad. El extraño dirigió su atención hacia Sofía de nuevo, y en ese momento, sentí que el tiempo se detuvo. La mirada de mi hija se encontró con la de él. No, 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 murmuraba, mi mente buscaba una forma de escapar de esta trampa. Mientras me aferraba a la idea de que todo esto era un levante de la imaginación, me di cuenta de que estaba atrapada en un juego mucho más peligroso de lo que había previsto. Quería huir, quería salvar a mi hija, pero el miedo empezaba a dividirme en 1000 pedazos. Apreté los puños, y aunque el terror erizaba mi piel, tuve que enfrentar una verdad aterradora. En ese instante, el extraño sonrió aún más. Lo que te he dicho es solo el principio. Y, aunque su mirada prometía oscuridad, su voz resonó en mi mente como un eco, marcando el inicio de algo mucho más aterrador. Capítulo 3. El tiempo parecía un chicle estirado, cada segundo colgando en el aire como una amenaza silenciosa. Mi mente intentaba procesar la realidad, pero estaba en un torbellino de confusión. ¿Quién eres?, le grité, la desesperación empujando cada palabra. No podía permitirme perder de vista a Sofía. Con un movimiento brusco, me levanté, intentando zafarme de su agarre, pero él no se movió. Su mano permanecía firme, recordándome lo insignificante que era en ese instante. No los confundas, no soy tu enemigo, dijo, su tono acariciador, pero contradicción pura. Soy quien puede salvarla. ¿Salvarla de qué?, pregunté, mi voz un susurro cargado de incredulidad. A medida que lo observaba, su expresión se volvió más intensa. Sus ojos, fríos y profundos, parecían escudriñar en mi alma. Sofía, todavía adormilada, comenzó a parpadear. Mamá, estoy asustada, dijo alzando la vista, su voz temblando. Su inocencia me atravesó como un rayo. Era un recordatorio desgarrador de por qué debía luchar. El extraño observó a Sofía, una sombra de satisfacción cruzando su rostro. Ella no entiende el peligro que la rodea, dijo, como si hablara sobre una cosa y no sobre mi hija. Pero yo puedo enseñarle a protegerse. No la toques, respondí, la rabia acumulándose en mi pecho, dándole fuerza a mi declaración. No te pertenecemos. Lárgate. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, la clase de sonrisa que helaba la sangre. ¿De verdad crees que puedes simplemente decirme que me vaya? Yo soy el camino. Te lo repito,
es por su bien. Desvié la vista hacia la puerta, buscando alternativas. El reloj en la pared marcaba la hora. Cada segundo que pasaba aumentaba mi pánico. Mi concentración se rompió, y un pensamiento aterrador se filtró en mi mente. ¿Y si no podía proteger a mi hija? De pronto, el extraño hizo un movimiento inesperado. Se inclinó un poco hacia adelante, casi como si se estuviera hablando a sí mismo. He esperado mucho tiempo. Ella es especial, y no puedes detener lo inevitable. No voy a dejar que la lleves contigo, dije, con convicción nerviosa. La idea de que existiera un destino oscurecido para Sofía provocaba un fuego en mi interior. Dime qué quieres, y será más fácil. Su mirada se enardeció como si mi propuesta lo hubiera entretenido. Lo que quiero, comenzó, su voz más baja, es algo que tú no comprendes. Hay fuerzas más allá de lo que puedes imaginar. Sofía se acercó, todavía confusa pero buscando la calma en mi rostro. Mamá, ¿está bien él? Preguntó, miedo pintando su expresión. ¿Por qué parece tan extraño? Es solo un hombre que quiere hacerte daño, le respondí, sintiendo la traición de mis propias palabras. Ella no merecía este miedo. No te acerques a él, Sofía. Por favor. Entonces, algo cambió. El extraño se enderezó, un destello en sus ojos brilló mientras el ambiente a nuestro alrededor comenzó a oscurecerse. Ya no hay más tiempo. Debo llevarme a Sofía ahora. Y, antes de que pudiera reaccionar, hizo un gesto hacia la ventana. De repente, una ráfaga de viento helado irrumpió en la habitación, y las luces empezaron a parpadear, como un preámbulo a lo que estaba a punto de desatarse. La realidad se había fraccionado, y en su lugar, vi la forma de una sombra acercándose por la habitación. Había un nuevo peligro en el aire, algo que superaba incluso al extraño. La calma momentánea se desvaneció, y mis instalaciones de defensa se activaron con fuerza. Mientras el pánico se desbordaba, entendí que estaba en el centro de algo mucho más oscuro. Lo que había empezado como un intento de defensa se transformó en una desesperada lucha por la supervivencia. Mientras la sombra se acercaba, miré a Sofía, y en su mirada pude ver que ya no había retorno. El extraño tenía razón, había fuerzas en movimiento que desafiaban cualquier comprensión. Ahora, todo dependía de mí. No podía perderla, y entonces supe que haría lo que fuera necesario para proteger a mi hija. Capítulo 4. El viento golpeó con fuerza, como si intentara arrastrarnos hacia la oscuridad que se acercaba. La sombra se alargaba, llenando la habitación con un aire helado que prometía un destino aterrador. Sentí que el miedo se transformaba en una oleada de adrenalina. No podía permitirme dudar. Sofía, le grité, mi voz resonando con una mezcla de urgencia y terror. Necesito que te quedes cerca de mí. Ella se aferró a mi pierna, sus pequeños dedos apretando con fuerza, buscando alivio en mi presencia. Nunca había deseado más poder que en ese instante. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz un hilo tembloroso que contrastaba con la furia en mi interior. No lo sé. Solo no te muevas, respondí, tratando de mantenerme firme, aunque la inquietud comenzaba a apoderarse de mí. El extraño permanecía en su lugar, su pulgar acariciando los dedos como si esperara un desenlace inevitable. Suéltala, exigí, haciendo un esfuerzo por lograr que mi voz sonara más convincente de lo que realmente me sentía. No has venido a salvar a nadie. Te has deshecho de cualquier intención buena que pudieras tener. Pero el río, un sonido escalofriante que reverberó en la habitación. Te falta entendimiento, madre. Ella es la clave, y no puedes protegerla de lo que debe ocurrir. Su destino está sellado. Destino, repetí. La palabra resonó en mi mente, haciéndola girar. ¿Qué destino? ¿Qué fuerzas estaban en juego? ¿Qué sabes sobre ella? Mis preguntas ardían con rabia y miedo. La sombra se acercó aún más, y sentí que el aire se volvía más denso. Lo que sé es que su luz atrae a quienes buscan poder. Hay otros que la estaban esperando. No solo yo. Esa revelación me atravesó como una bala. No estaba solo. Tienes que ser un mentiroso, dije, mintiendo y tratando de ocupar la desconfianza como un escudo. No permitiré que lleves a mi hija a ninguna parte.
De repente, la sombra lanzó un zancada, y sentí un escalofrío recorrerme, como si el frío quisiera penetrar en mis huesos. Fue un recordatorio cruel de que el peligro era real, que lo que estaba sucediendo no era solo un mal sueño. Ella necesita aprender a dominar su poder, o será demasiado tarde, continuó el extraño, ignorando mis palabras. La desesperación en su voz era palpable, pero no confiaba en él. No podía. ¿Dónde está el poder? ¿Qué poder?, pregunté, sintiendo que mi control se deslizaba de entre mis dedos. Dentro de ella, respondió, señalando a Sofía. Un poder que no puede ser ignorado. Es solo cuestión de tiempo. Detente, ordené, apretando los dientes. No puedes decidir por ella. Los espejos de la habitación comenzaron a temblar, revelando algo más que nuestro reflejo. Los muelos en las paredes temblaban, como si cada objeto a nuestro alrededor estuviera vivo. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Las fuerzas que había mencionado estaban despertando. Con un grito profundo, lancé un pequeño mueble hacia el extraño, quien se movió con facilidad para evitarlo. No te acerques a mi hija, le advertí una vez más, mientras una nueva ola de miedo me obligaba a tomar la iniciativa. Sofía me miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. Entonces, algo en mí cambió. La necesidad de protegerla había despertado un lado de mí que prefería mantener a raya. Sabía que debía actuar, y rápido, lo que descubrí a continuación podría cambiarlo todo. Capítulo 5. El tiempo pareció detenerse mientras el extraño se movía, su forma oscura deslizándose por la habitación como un espectro. No tenía idea de a dónde iríamos, pero sabía que quedarme quieto no era una opción. Sofía, ven aquí, le ordené, señalando hacia la esquina de la habitación, lejos de él. Ella se quedó paralizada, sus ojos ocupados por la mezcla de miedo y confusión. Deprisa, grité, y finalmente, ella corrió hacia mí, aferrándose a mi cintura. Sentí su pequeño cuerpo temblar contra mí, y eso me llenó de determinación. Grité, girando hacia el extraño nuevamente. No te acerques. No te lo permitiré. Su expresión se tornó burlona, y el frío en el aire era casi tangible. Eres valiente, madre, pero el coraje no te salvará ahora, dijo con voz seductora. Ella es especial. El mundo que conoces no puede ofrecerte nada comparable a lo que hay en su interior. Mis pulmones se quemaban de ansiedad. Comencé a buscar algo que pudiera usar como arma, un objeto que pudiera ayudarme a mantener alejada a esa sombra. Finalmente, mis ojos se posaron en un rastrillo de metal en un rincón. Tú no eres el único que puede proteger a los suyos, pensé mientras me acercaba a él. La sombra pareció darse cuenta de mis intenciones, porque sus ojos centellearon con malevolencia. No lo entiendes, dijo suavemente, casi como un susurro. Hay fuerzas que no puedes controlar. Al intentar protegerlas solo harás que se acelere su destino. Cállate, grité, levantando el rastrillo frente a mí, intentando que su sombra retrocediera. No sé lo que eres, pero no permitiré que te acerques a ella. En ese momento, los espejos comenzaron a brillar, su superficie reflejando un resplandor inquietante. La luz se intensificó hasta que la habitación entera pareció vibrar. Sofía gritó y se tapó los oídos, su pequeño cuerpo agachándose detrás de mí. Mamá. De repente, una explosión de luz atravesó la habitación, y en un instante, todo se volvió borroso. La sombra fue envuelta por el destello, y su risa se cortó. La presión del aire cambió drásticamente, como si un portal se abriera justo ante nosotros. La sombra, despojada de su burla, dio un paso hacia atrás, desconcertada. Ahí fue cuando lo vi. Un destello fugaz de imágenes, figuras que bailaban en la superficie espejada. Eran sombras de personas, pero en sus ojos podían verse chispas de poder. La habitación se llenó de murmullos como ecos lejanos de un distante pasado. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz baja, atrapado entre el horror y la fascinación. Sofía se aferraba a mí, su pequeño rostro escondido en mi cintura. Debía decidir rápido. Sofía, le dije, bajando el tono para que solo ella pudiera escucharme. Tú tienes algo en ti. No sé qué es, pero debemos encontrar una manera de usarlo.
No podemos dejar que lo arruine ese extraño. La sombra había recuperado su compostura, y su risa volvió, pero esta vez era diferente, más oscura. Te mostraré lo que se puede desatar, madre. Solo déjala ir, y verás el verdadero poder de tu hija. No, respondí con firmeza, alzando el rastrillo nuevamente. Pero en el fondo, una parte de mí comenzaba a dudar. ¿Qué poder tenía realmente Sofía? ¿Qué secretos no había visto aún? La tensión aumentaba, y el aire a nuestro alrededor se tornó eléctrico. Entonces, con una última explosión de luz, comprendí que la decisión estaba a punto de tomarse, una elección que definiría nuestro futuro. La sombra avanzó hacia nosotros, y entendí que esto no era solo una batalla física. Era una lucha por el alma de mi hija. Capítulo 6. La sombra se movía con una velocidad que desafiaba toda lógica. La luz seguía parpadeando a nuestro alrededor, como si el universo estuviera reteniendo la respiración. Aunque el rastrillo estaba firmemente en mis manos, la sensación de impotencia me ahogaba. Nadie me había preparado para enfrentar algo así. ¿Qué quieres realmente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. En mi interior, luchaba contra el miedo que amenazaba con desbordarse. Sabía que tenía que proteger a Sofía. Lo que quiero es tan simple como fascinante, respondió la sombra, su voz resonando en la habitación. Ella es la clave para un poder que no puedes ni imaginar. Imagina todo lo que podría lograr. Deja que se una a nosotros. Sofía apretó más fuerte mi cintura. ¿Qué significa eso, mamá?, susurró, mirando hacia arriba con ojos llenos de terror. No lo sé, respondí, pasando la mano por su cabeza para calmarla. Solo prométeme que no te dejaré ir. Nunca. La sombra se detuvo, midiendo mi respuesta. ¿Y si te dijera que su destino es más grande que este lugar? Que su poder podría cambiar el mundo tal como lo conoces. ¿Lo harías por ella? Sentí que se me revolvía el estómago. La tentación era seductora. Pero no podía permitir que esa idea me nublara el juicio. No me importa el poder. Solo me importa su seguridad, respondí rotundamente, aunque el eco de sus palabras hacía que las dudas regresaran. En ese momento, un estallido de luz emanó de los espejos, y un torbellino de imágenes se formó en la sala. Vi visiones de lugares oscuros, de una historia que claramente no quería que conociéramos. Todos esos rostros, aquellos que habían estado atrapados, parecían gritar en silencio. Sofía, cierra los ojos, le ordené, mientras el pánico se apoderaba de mí. No podía dejar que ella viera esas cosas, no quería que se sintiera atraída por eso. En este juego macabro, ella era la pieza más debilucha. Los ecos en los espejos se intensificaron, llenando la habitación de voces confusas y temerosas. La sombra, aunque parecía disfrutar de nuestro tormento, ahora se veía frustrada. No puedes protegerla para siempre, dijo, algo de rabia colándose en su tono. Ella es parte de este todo, y tú solo la mantienes alejada de su verdadero propósito. La rabia me invadió. Te dije que lejos de ella. Nunca te la llevarás. Las palabras salieron como un grito, llenos de una desesperación que no sabía que tenía, y en ese momento, Sofía empezó a brillar. Un pequeño fogonazo de luz salió de su pecho, como si pronto estuviera despertando. La sombra retrocedió, su rostro distorsionado por la sorpresa. No murmuró. Eso no es posible. La luz se intensificó y todo en la habitación comenzó a temblar. Sofía se liberó de mis brazos, una chispa de valentía reflejada en su rostro. Mamá, gritó. Mira. No sabía qué sucedería, pero me di cuenta de que el verdadero poder de Sofía comenzó a emerger. La sombra, ahora visiblemente alterada, comenzó a desafiar el espacio a su alrededor. La habitación giraba, las imágenes en los espejos pulsaban como si buscaran romper su prisión. ¿Qué harás ahora?, preguntó la sombra, su voz una mezcla de miedo y desafío. Sofía, ahora llena de luz, miró hacia mí. El momento del cambio había llegado. Aunque la sombra parecía temerosa, todavía había una batalla en juego. Sintiendo que el peso de nuestras vidas estaba en sus manos, mi corazón se aceleró. Este era nuestro último golpe. Mamá, hazlo,
ordenó Sofía, y en ese instante, su poder y el mío se fusionaron, creando una energía que llenó la habitación. No había vuelta atrás. Ya no podía quedarme en un papel pasivo. Era hora de luchar no solo por ella, sino con ella. Capítulo 7. La energía que habíamos creado parecía pulsar en el aire como si fuera un ser vivo. Cada latido resonaba en mis oídos y la habitación vibraba con fuerza. La sombra, lejos de rendirse, comenzó a agruparse, formando una figura aún más amenazante. Un velo de oscuridad brotó de ella, como si quisiera apoderarse del brillo que emanaba Sofía. Esto no ha terminado, pronunció con un eco profundo, pero su voz temblaba. Era evidente que nunca había enfrentado algo así. Yo sentía la fuerza de Sofía fluir entre nosotras, un tipo de conexión que llenaba el espacio, disolviendo parte de la oscuridad. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos llenos de determinación. Su luz iluminaba el lugar, pero aún había un halo de miedo que no lograba desaparecer. No podía fallar ahora. No podía defraudarla. Confía en nosotros, respondí, haciendo la mano de Sofía con firmeza. Juntas, somos más fuertes. Recuerda todo lo que hemos aprendido. Este es nuestro momento. La sombra empezó a moverse más rápido, extendiendo tentáculos oscuros. Eran como manos que trataban de atraparnos. Apunté el rastrillo hacia ella, sintiendo su peso. Detente, grité y la punta del rastrillo brilló con la energía que habíamos creado. La sombra se detuvo, parpadeando en confusión. ¿Qué crees que puedes hacer?, desafió, pero su voz ahora temblaba más que antes. No puedes hacer frente a lo que no comprendes. No necesito entender tu oscuridad, respondí, alzando el rastrillo, sintiendo que la energía se intensificaba en mis manos. Pero conozco lo suficiente para luchar por lo que amo. Antes de que pudiera reaccionar, empujé el rastrillo hacia ella, dejando que la luz que había formado con Sofía se canalizara hacia el arma. Un rayo de luz pura salió disparado, chocando contra la sombra. El impacto fue explosivo, llenando la habitación de chispas radiantes y sonidos ensordecedores. La sombra chilló, pero en lugar de desvanecerse, empezó a retorcerse y transformarse en algo más denso, algo que nunca había visto. Una figura sombría emergió de su interior, una manifestación de todo lo que había sido. Miré a Sofía y vi su expresión de horror. Mamá, ¿qué es eso? Es lo que nunca debí dejar que nos alcanzara, respondí, apretando su mano. Tenía que mantener la calma. Pero no vamos a rendirnos. No podemos. La figura sombría tomó forma, sus ojos rojos brillando con una rabia profunda. Yo soy la sombra de tus miedos, de tus fracasos. Jamás se lo llevarás de mí, soltó con voz desgarradora. Cada palabra era como un puñetazo directo a mi pecho, pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, sentí que la luz de Sofía se intensificaba aún más. Ella tenía algo más dentro de ella, algo que no había entendido antes. Mamá, ahora, ordenó, y su voz era un destello de valentía. No te entiendo, susurré, preguntándome qué magia se estaba despertando en ella. Y entonces lo vi. Sofía no solo era brillante, su luz contenía la esencia de todo lo que temíamos, de todo lo que habíamos perdido. Era un catalizador. Cuando la energía de ambas se unió, ya no éramos solo madre e hija, éramos un faro contra la oscuridad. La sombra se agachó, volvía a ser vulnerable. Sabía que debía actuar rápido. Con un último esfuerzo, empujé toda nuestra energía hacia adelante. Para siempre, grité, y la luz chocó contra la sombra, creando un estallido cegador que llenó la habitación. Todo quedó en silencio. El brillo era tan intenso que me hizo cerrar los ojos. Lo último que vi fue el rostro de Sofía resplandeciendo a mi lado. Cuando la luz se disipó, noté que todo había cambiado. Sofía, la llamé, tratando de asimilar la calma que ahora llenaba el aire. Pero cuando abrí los ojos, lo que vi fue algo completamente inesperado y lleno de incertidumbre, un espacio vacío, y el eco de lo que había sido. Las sombras amontonadas en el suelo se agitaron. La pregunta surgió en mi mente, ¿dónde estaba Sofía? La oscuridad empezó a tomar forma otra vez, pero esta vez era diferente. ¿Se había ido o simplemente?
Susurro frío me alcanzó. ¿Crees que esto ha terminado? Capítulo 8. La sensación de vacío me invadió. Sofía, llamé, sintiendo que mi voz apenas lograba atravesar el silencio. Las sombras seguían moviéndose, como un océano oscuro que anhelaba engullirme. Mi corazón se agazapaba en mi pecho mientras la figura sombría comenzaba a reconfigurarse de nuevo. De repente, una risa áspera llenó el aire. ¿Te sientes sola? La sombra tomó en sus garras la forma que había visto antes, esos ojos rojos que me observaban con una satisfacción cruel. Tu propia luz no es suficiente para salvarte. Eres solo un eco de mis miedos, respondí, tratando de mantenerme firme, aunque el terror trataba de abrazar mi cuerpo. No puedes lastimarme más. ¿De verdad lo crees? La sombra se acercó, y pude sentir su frío en la piel. He crecido con cada error, cada decepción, cada sombra que se asomó a tu vida. Ahora no solo tengo poder sobre ti, sino también sobre ella. Allí se quedó, poniendo en la balanza lo que más valoraba, Sofía. Todo se desvaneció por un instante. La idea de perderla me atravesó con fuerza. No, 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 murmuré para mí misma, y era como si el llanto y la esperanza se entrelazaran en mi pecho. ¿No tienes fe en tu hija? A pesar de que no tienes idea de dónde ha ido a parar. Su risa resonaba, burlándose de mis temores más ocultos. La oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, llevando un peso que parecía querer hundirme en el suelo. Sin embargo, un destello de determinación iluminó mi mente. Tenía que actuar. Si quería encontrar a Sofía, debía confrontar lo que significaba aquella sombra y lo que quería decir con que era un eco de mis miedos. Tú no eres nada sin mí, dije, intentando desafiarla, a pesar de que sentía que mi voz temblaba. ¿Nada? La sombra se irguió, tomándose un momento. Soy lo que tú has creado. Lo que te has negado a enfrentar. Pero puedo darte la oportunidad de reclamarlo todo, de tener a tu hija de vuelta. Solo tienes que rendirte. No voy a rendirme, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a arder en mí. Sofía no es una moneda de cambio en tu juego. Ya no. Qué valientes palabras, dijo la sombra con desdén. Pero sé que en lo más profundo, sientes que todo se te está escapando. ¿De verdad crees que podrás salvarla? Un temblor recorrió mi cuerpo. La angustia y la duda se mezclaban, pero había algo más fuerte. El amor por Sofía era un fuego que ardía sin parar. Recordé su castaño cabello ondeando y su risa, un eco vibrante en mi mente. Necesitaba creer. Sofía, grité con todas mis fuerzas, haciendo eco de su luz, su energía. Esperaba que, de alguna forma, pudiera escucharme, como si ese simple acto pudiera romper la cárcel de sombras que la rodeaba. La sombra se detuvo por un momento. No puedes invocarla. No aquí. Ella es parte de mí ahora. La desesperación asomó, pero no había tiempo que perder. Sofía, esta no es tu batalla. Estamos juntas, siempre. Regresa. Y con esas palabras, de repente, una pequeña chispa de luz brilló entre las sombras, el brillo creció y se expandió, como un hilo dorado que se entrelazaba con la oscuridad. ¿Qué has hecho? La sombra se retorció, visiblemente alterada. ¿Podía ser posible que Sofía todavía estuviera allí, luchando en un plano intermedio? Sofía, grité de nuevo, sintiendo que esa chispa de luz se acercaba. La sombra se proyectó aún más, enfurecida ante el resurgimiento de la luz. Pero yo no iba a dejar que me intimidara. Ven, luz. En ese momento, todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido por ella, se amalgamó en un único deseo, el deseo de tenerla de vuelta. Fue entonces que, en medio de la oscuridad, vi una figura pequeña acercándose, con el cabello iluminado como un halo. Mamá, la voz de Sofía retumbó en el aire, llenándolo de esperanza. Pero las sombras empezaron a agolparse a mi alrededor. La tensión era palpable. Tenía que decidir. ¿Podría soportar la sombra y liberarla de su abrazo oscuro para abrazar a Sofía de nuevo? Cerré los ojos por un instante, respirando profundo. Esto no va a quedar así. Con un ímpetu renovado, grité, no. Solo lucharé por ti, Sofía, lo haré por ambas.
Un destello de luz. Un giro inesperado. Todo podía cambiar de nuevo. Capítulo 9. El brillo se hizo más intenso y comenzó a desbordar la oscuridad. Sofía aparecía más claramente, sus ojos destilando una mezcla de asombro y temor. «Mamá, ayúdame». Su voz resonaba entrelazada con la vibrante energía de la luz. Pero la sombra no se detuvo. Se retorció y rugió, su furia palpable. «No te acerques a ella», grité, poniendo toda mi determinación en cada palabra. Las sombras parecían zumbar a mi alrededor como si tuvieran vida propia, pero no podía mirar hacia atrás. Mis pasos se sentían pesados, pero seguí adelante. «¿Vas a pelear por ella?». La sombra se acercó peligrosamente, pero esta vez noté que su forma titubeaba, como si la luz estuviera comenzando a descomponerla. «Te he ofrecido todo. ¿Por qué no aceptas mi regalo?». «Tu regalo es una trampa», respondí, la voz firme a pesar de la incertidumbre que aún bullía en mi interior. «No necesito tus mentiras». «Eres una madre débil», el eco de su voz reverberó en la oscuridad. «Tus dudas y miedos son mi alimento». «¿Por qué no reconocerlo?». «Porque estoy lista para enfrentar mis sombras», le contesté, apretando los dientes mientras miraba a Sofía. Vi su figura temblando, atrapada entre una realidad que la sostenía y la oscuridad que intentaba devorarla. «No estoy sola en esto». El resplandor de Sofía brilló, reconociendo las palabras. Se extendió hacia mí, y nuestros ojos se encontraron. Fue como si una corriente eléctrica nos uniera, un lazo irrompible que iluminaba el abismo. «Mamá», susurró, y su fe parecía ser la chispa que necesitaba. «Solo confía en mí», le respondí. «Juntas, podemos vencer esto». Ya no estaba dispuesta a ceder. Con un grito de valor, extendí ambas manos hacia la sombra. «Suéltala». La luz que emanaba de mí tomó fuerza, un torrente de amor y esperanza que pronto cobró vida. La sombra se encogió, capturada en una feroz lucha. La oscuridad empezó a desmoronarse a mi alrededor, como si un campo de fuerza estuviera destruyéndola. «No puedes hacer esto». «Soy parte de ti», gritó, su voz perdiéndose entre las llamas brillantes. «Ya no eres parte de mí», dije con firmeza. «Estoy dispuesta a enfrentar mis miedos». Sofía dio un paso adelante. «Mamá, ven». La luz que creaba su presencia era un remanso de paz, atrayéndome con fuerza. «Juntas podemos, solo confía». El calor abrasador llenó el espacio mientras un torrente de energía nos unió. De repente, un estallido iluminó todo, como un relámpago que rasgaba el cielo nocturno. En un instante, la sombra gritó, y las cadenas que la mantenían en mi mente comenzaron a romperse, y entonces, el vacío comenzó a disiparse, como un naufragio que llega a la orilla. Sofía se acercaba con un brillo resplandeciente, y la sombra se estaba desvaneciendo, cada fragmento llevándose consigo el eco de mis temores, pero el silencio tras el rayo fue más abrumador. Me quedé petrificada al ver que aún no todo estaba claro. «¿Lo logramos?», pregunté. La incertidumbre me envolvía de nuevo. Sofía sonrió, pero había algo en su mirada que no encajaba. El brillo que había visto en sus ojos se apagaba lentamente, y una nueva sombra pareció asomarse detrás de ella. De repente, una figura encapuchada emergió del costado, una presencia oscura que me hizo contener la respiración. «Esto no ha terminado», susurró, su voz suave y mortal. Y en ese instante, supe que la lucha estaba lejos de concluir. Capítulo final. La habitación que había sido escenario de nuestra batalla permanecía en silencio, pero el eco de la amenaza aún resonaba en mi mente. Miré a Sofía, cuya luz, aunque brillante, parecía cada vez más tenue. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, desbordada por una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?». Ella no respondió de inmediato, su mirada se perdió en el rincón más oscuro de la habitación. «Mamá, creo que…», y antes de terminar la frase, ese ser enigmático surgió de nuevo, como una niebla espesa que se disipaba lentamente para revelar su forma encapuchada. Era un recordatorio escalofriante de que la oscuridad no se había desvanecido por completo, que mi lucha no había terminado. «Lo intentaron, pero no lo lograron», susurró en un tono plácido, la voz tan suave como un susurro del viento, pero igual de cargada de amenazante intensidad.
Siempre habrá un precio que pagar. No te acerques a ella, ordené, interponiéndome entre Sofía y ese nuevo peligro. El instinto de protegerla se encendía una vez más, pero esta vez sentí una sombra de duda que se enroscaba en mis entrañas. Habíamos perdido ante la oscuridad antes. Eres fuerte, madre, pero luchar solo trae más lucha, continuó la figura, sus ojos resplandecían con un brillo sobrenatural. No puedes protegerla de lo que es su destino. Ellos vienen por ella. Esas palabras me paralizaron. ¿Quiénes vienen? Dímelo, exigí, desesperada. La idea de perder a Sofía me atravesó como un rayo. La realidad era que ya habíamos luchado, pero aún permanecía el miedo de que no habíamos ganado nada. La figura dio un paso adelante, su sombra se extendió a lo largo del suelo, como si quisiese devorar ese pequeño espacio de luz que quedaba entre nosotros. Lo has sentido, el poder que reside en su interior. No puedes ocultar su esencia, y después de esto, no podrás protegerla más. Un silencio inquietante llenó la habitación. La luz de Sofía flaqueaba mientras su pequeña figura parecía también replegarse. Mamá, no quiero irme, susurró, su voz se ahogaba en el aire entre la incertidumbre y el miedo. Apreté los dientes, el deseo de aferrarme a ella, de salvarla, pulsaba en mi pecho. Pero había algo que no entendía. No será así, dije, buscando la esencia de mi fuerza en algún rincón de mi ser. Juntas somos más que esto. ¿De verdad lo crees?, rió la figura, en un tono que vibraba entre lo burlón y lo amenazante. Sentí como la atmósfera se volvía más densa. La sombra que nos rodeaba parecía cobrar vida, intentando apoderarse de la luz que aún permanecía. Si no puedes escapar a tu destino, ¿por qué no aceptar lo que es? Un llanto interior brotó en mi alma. Podía sentir el desenfreno de los recuerdos, de los traumas, liberando un torrente de emociones. No sé si puedo, murmuré al aire, mientras mi voz temblaba. Pero mientras miraba a Sofía, una chispa se encendió dentro de mí. Mamá, lucha. Su voz era un grito que resonaba con determinación. En ese momento, comprendí que esa batalla no solo era física. Era una lucha interna contra todo lo que había permitido que me afectara. La figura encapuchada comenzaba a disolverse en sombras a nuestro alrededor, y vi que tenía que elegir no solo luchar por ella, sino aceptar el poder que Sofía podía tener. Sofía, grité, dejando que la luz que nos conectaba brillara más intensamente. No estamos solas. Juntas somos invencibles. La figura oscura, ahora visiblemente debilitada por nuestra luz, se retorcía y hacía ecos en la habitación. Esto no ha terminado, susurró, pero la intensidad de su voz estaba disminuyendo. La realidad a nuestro alrededor estaba cambiando, las sombras se alejaban, empujadas por la luz que emanaba de nosotras. Me di cuenta de que, aunque nunca podemos escapar al todo, podíamos desafiarlo. Nunca te dejaremos entrar de nuevo, exclamé, levantando mi mano hacia la figura. El poder crecía entre nosotros como un torbellino de energía, embriagador y caliente. La figura vaciló, incapaz de adaptarse a la luz, y en un instante, que se transformó en una eternidad, todo se iluminó. La explosión de luz se convirtió en una ola que arrastró la sombra con ella, llevándose consigo el enigma de la oscuridad y el eco de los terrores que habíamos enfrentado. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez era un silencio de liberación, no de temor. Miré a mi alrededor, la habitación estaba iluminada, y por primera vez, la luz de Sofía brillaba con fuerza. La figura encapuchada había desaparecido, claramente derrotada. Aún hay preguntas que quedan sin respuestas, reflexioné en voz alta, sintiendo la paz que nos envolvía. Había sobrevivido, pero el misterio siempre estaba ahí. Lo que había enfrentado, lo que había aprendido, estaba marcado en mi ser. Nunca volverán, ¿verdad?, pregunté a Sofía. ¿Quién sabe? Tal vez simplemente estén esperando. Su respuesta fue tranquila, como si aún entendiera cosas que yo no podía. Sofía, le dije suavemente, aprenderemos a vivir con eso. Ella sonrió, y aunque las sombras pueden no haberse ido del todo, sabía que, juntas, podríamos enfrentar lo que fuera que viniera. Mientras miraba su risa iluminada, comprendí que había algo más grande en juego. Y aunque alguna vez había temido perderla,
En este momento sabía que la verdadera batalla apenas empezaba, me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si algún eco de esa oscuridad permanece, esperando agazapado. Pero en su esencia, tengo la certeza de que venceremos, como lo hicimos esta vez. Nunca lo sabré del todo.